Pues esta es una primera comunicación de teoría social que hacemos a través de este medio, a través de Meet en el marco del aula virtual. Lo hacemos a partir de que contamos con esta herramienta que pone a disposición el rectorado y la facultad como un complemento de las aulas virtuales. Y queríamos empezar en esta comunicación compartiendo con ustedes alguna información. A partir de la resolución del 27 de abril, la resolución 188 del decanato del referéndum de Consejo Directivo, se tomaron una serie de decisiones que nos involucran. En primer término, se estableció que nos encontramos en el marco de un acompañamiento pedagógico virtual. Este acompañamiento pedagógico virtual no es el equivalente del dictado presencial, ni de la materia, ni de la carrera. La carrera de psicología en su plan de estudio no contempla el pleno dictado virtual de la carrera y tampoco estábamos preparados en el momento en que sobrevino la cuarentena para este tipo de actividades. Esto nos ha llevado tiempo, organizarnos, prepararnos. Suponemos que tanto a nosotros como a ustedes nos ha dado trabajo, digamos, tomar estas herramientas, algunos más, menos, tomar estas herramientas y poder pensar una lógica a partir de la cual establecer la comunicación. Queremos decir que esta comunicación tiene un sentido principal, está orientada por una preocupación central, que es fundamentalmente tratar de contener tanto como sea posible la matrícula, es decir, la preocupación es que haya el menor desgranamiento que sea posible, porque efectivamente sabemos que estamos atravesando un momento de crisis en el cual la pandemia ha afectado muchos aspectos de nuestra vida. Sabemos también que no todos estábamos preparados o preparadas para poder hacer frente a un dictado virtual, es decir, no todos contamos con equivalentes herramientas materiales para poder acceder a este acompañamiento. Y en este sentido, entonces, hemos pensado estrategias y vamos a seguir incorporando herramientas en el marco de esas estrategias que tengan que ver fundamentalmente, principalmente, con que la mayor cantidad posible de compañeras y compañeros puedan permanecer ligados al acompañamiento en teoría social. Para esto, nosotros comenzamos incorporando textos al aula virtual, acompañados de guías que orientan la lectura. Abrimos los foros que siguen abiertos, a través de los cuales hacemos un intercambio escrito, y vamos a inaugurar esta nueva modalidad que tiene que ver con compartir con ustedes algunos PowerPoint acompañados de una exposición, podríamos decir breve, en relación con esto, que permita orientar también la lectura. Toda la lógica de incorporación de herramientas está pensada en función de tratar de garantizar que el mayor número posible pueda contar con herramientas que le permitan acceder, digamos, a esta forma de acompañamiento. No queremos producir nosotros por la elección de los medios mayor desgranamiento, no queremos nosotros que algunos compañeros queden segregados o algunas compañeras queden apartadas por la imposibilidad de contar con los medios para acceder al acompañamiento. Entonces queríamos compartir en primer término esta cuestión de que nos preocupa y estamos intentando mantener la vinculación de un modo lo suficientemente sencillo, para decirlo de alguna manera, que nos permite entonces tener este contacto hasta el momento en que podamos retomar la presencial, que es la forma efectiva en que nosotros vamos a tener que llevar adelante el dictado de teoría social, porque en realidad en el marco de las resoluciones nosotros no podemos hacerlo de otra manera más que presencialmente. Por eso decimos esto es un acompañamiento pedagógico, por eso también en la resolución, digamos, no se plantean ni toma de asistencia, ni otras estrategias que puedan resultar, digamos, segregativas en algún sentido. Bueno, hasta acá compartir entonces esta primera comunicación y a partir de ahora vamos a intentar compartir el PowerPoint y ver si de esta manera podemos
establecer esta forma nueva de comunicación. A ver ahora si podemos lograr, creo que allí estamos compartiendo. Bueno, como verán, las habilidades con las nuevas tecnologías no las habíamos incorporado con anterioridad. Vamos a compartir entonces a partir de ahora la presentación de la unidad temática 2, que es la unidad que reúne las tres perspectivas teóricas clásicas de la sociología y de las ciencias sociales, podríamos decir, y al mismo tiempo una cuarta perspectiva teórica, que es la subunidad 2.4, que es un modelo de síntesis contemporánea en el campo de las ciencias sociales que fue el elaborado por Pierre Bourdieu. Estos primeros tres paradigmas que vamos a trabajar corresponden a las tres grandes matrices en el campo de las ciencias sociales. El materialismo histórico por un lado, desarrollado por Marx y por Engels fundamentalmente. Una segunda perspectiva, que es la perspectiva positivista, desarrollada por Durkheim, por Emil Durkheim, y una tercera perspectiva, que es la perspectiva comprensiva, llevada adelante por Max Weber. Plantear en primer término una diferenciación entre la lógica con la cual el materialismo histórico se desarrolla como teoría y las otras dos perspectivas clásicas, tanto la durkheimiana como la weberiana, es decir, tanto el positivismo como la sociología comprensiva. Estas dos últimas, desde el comienzo, se plantean como el intento de establecer, de sentar las bases de una nueva ciencia social. Se proponen efectivamente fundar la sociología, una sociología, se proponen caracterizar un objeto para ese campo de saber, proponen además un modelo metodológico, teórico-metodológico para abordar ese objeto que definen, y se dan además una serie de estrategias para instalar este campo de saber en el ámbito académico. Impulsan estos autores la creación de cátedras de sociología, además generan publicaciones, revistas, en las cuales se producen traducciones, intercambios y debates que están orientados a terminar de definir los contornos de ese campo de saber nuevo. En este sentido, tienen pretensiones académicas en el momento de definir ese campo. A diferencia de estas dos perspectivas teóricas que recién mencionamos, el materialismo histórico en ningún caso tuvo la pretensión de desarrollar un nuevo campo de saber o de generar una sociología, para decirlo claramente. Por el contrario, el materialismo histórico se piensa como un desarrollo teórico en campos, en dominios que ya existen, o el de la filosofía o el de la economía política, pero no aspira, digamos, a producir en ningún caso un nuevo campo de saber. Tampoco tiene aspiraciones de inscribirse en el ámbito académico. Quienes producen, fundamentalmente Marx, lo hace con una direccionalidad específica, que es desarrollar herramientas para la transformación de la sociedad. El desarrollo teórico entonces aparece como una función de la transformación social y política de la sociedad. En este sentido, tanto Marx como Engels participan de los debates de la época, participan tanto en la prensa como en el ámbito público en distintas formas de inscribir los desarrollos teóricos, pero no con la pretensión de que esto ingrese al ámbito académico, ingrese al ámbito universitario. De hecho, el marxismo como tal va a ser una corriente teórica que ingresa tardíamente en los ámbitos universitarios. Habría que esperar en realidad al siglo XX, en algunos casos hasta la mitad, en algunos países, hasta la mitad del siglo XX para que el marxismo tenga
alguna forma de presencia en el ámbito académico. Entonces, en este sentido, hay una primera distinción importante entre la teoría desarrollada por Marx y por Engels, en colaboración con Engels, y los otros dos modelos teóricos clásicos. Bueno, después de haber ubicado entonces esta perspectiva teórica en una de las diferencias importantes que guarda con las otras que vamos a trabajar, lo que vamos a hacer ahora es comenzar con una breve presentación biográfica del trabajo de Marx, del mismo Marx. Bueno, Marx nació en la Prusia renana, en una región que todavía no se había constituido como Alemania, es decir, como un Estado nacional equivalente a Francia o España. Y en ese sentido, esta región que está todavía fragmentada políticamente, va a constituir una preocupación en el trabajo de Marx en el sentido de señalar con cierta frecuencia en sus escritos que Alemania adolece de un cierto atraso en el desarrollo económico, un cierto atraso en la organización política comparado con otros países europeos. Marx proviene de una familia de origen judío, convertidos al protestantismo, una familia burguesa con recursos suficientes para que Marx pudiera estudiar en la universidad, donde lo hace, en Bonn y en Berlín, estudia filosofía, historia y jurisprudencia, y cuando se gradúa en el 1842, comienza a trabajar colaborando en la prensa en la Gaceta Renana. En ese momento, como ustedes van a ver después en uno de los textos que compartimos, que es el prólogo o prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, Marx recapitula de alguna manera su propio recorrido teórico y señala que por primera vez en esos artículos de la Gaceta Renana se tiene que ocupar de la cuestión de los intereses económicos o de los intereses materiales. Y en este sentido toma partido los sectores, digamos, más desfavorecidos de la sociedad, lo que le gana la persecución política de la autoridad en ese momento y lo obliga en 1843 a su primer exilio, en este caso en París. En el 43 también contrae matrimonio y su esposa Jenny lo acompaña en este exilio en París, donde continúa colaborando con la prensa, publica en los anales franco-alemanes que solo conocen un único número de publicación y comienza allí entonces a producir en un texto muy conocido, que es la Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, comienza a producir una elaboración de su distanciamiento y su toma de posición respecto de la filosofía en el marco de la cual el mismo Marx se ha formado en la Universidad Alemana, que es la filosofía idealista. Este primer texto referido a la filosofía del derecho de Hegel es el primer adelanto de la toma de posición de Marx y en algún sentido podríamos decir comienza allí a marcar su distanciamiento con la filosofía idealista. En el 44 es una que va a marcar la biografía de Marx en el sentido de que entabla relación con Federico Engels. Esta relación es al mismo tiempo una relación de amistad intensa, pero también es una relación de colaboración teórica que va a durar hasta la muerte de Marx y podríamos decir incluso después de su muerte, ya que Engels va a ser el encargado de ordenar los papeles, las ediciones póstumas de la obra de Marx. En algún sentido, esta relación de colaboración y de producción conjunta atraviesa toda la vida del autor. En el 44, decíamos entonces, durante el periodo que permanece en París, Marx produce un texto importante, en realidad produce varios papeles, digamos, nosotros nos interesa en particular los manuscritos económicos filosóficos, que son en realidad una serie de textos en los cuales Marx va avanzando en el estudio de la economía política de la época, produciendo al mismo tiempo sus propias reflexiones en torno a las categorías de la economía política y de algún modo elaborando parte de su propia posición teórica. Esos manuscritos no se publican
Marx, tampoco los publica Engels, sino que recién en 1932 van a ser publicados por los archivos de Marx, que en ese momento se encontraban en la Unión Soviética. Estos manuscritos nosotros retomamos uno de los textos, que es el trabajo alienado, que vamos a comentar en algún encuentro posterior. En el 45 publican junto con Engels La Sagrada Familia, que es un texto dedicado a discutir, como vamos a ver después ocurre con la ideología alemana también, discutir la producción de algunos jóvenes filósofos alemanes neo-hegelianos, algunos jóvenes filósofos alemanes del ala, podríamos decir, hegeliana de izquierda. Y en este punto, tanto en la Sagrada Familia como en la ideología alemana, que se termina de redactar junto a las tesis sobre Feuerbach en Bruselas, porque Marx es expulsado de Francia a raíz de su participación política, de su intervención política en el ámbito público, son textos, podríamos decir, de avanzar en esta dirección de sacar cuentas con la filosofía idealista, de sentar posición y en algún sentido marcar las distancias con la filosofía idealista. En el 47, tanto Engels como Marx se acercan a la Liga de los Comunistas y esta liga les encarga la redacción de su manifiesto, conocido como el Manifiesto Comunista, que va a ser publicado en Londres en 1848. El año 48 es un año de una oleada de revueltas y revoluciones en varios lugares de Europa, y es a raíz de ese conjunto de revueltas y revoluciones que Marx va a ser expulsado de Bélgica, va a regresar a Francia y va a ser nuevamente expulsado, va a volver a Colonia y allí va a ser juzgado por lo que publica, hasta que finalmente en el 49 decide trasladarse allí con su familia y radicarse definitivamente en Londres, donde va a permanecer hasta 1883, el momento de su fallecimiento. Allí investiga y, digamos, realiza la más importante parte de su trabajo, podríamos decir, tanto de investigación como teórico, durante aproximadamente 2 décadas, un poco más de 2 décadas. Esa investigación se desarrolla en los archivos del Museo Británico, de la Biblioteca del Museo Británico, y esa investigación en los archivos del Museo Británico le permiten hacer todo el trabajo preparatorio para una obra preliminar que publica en el 59, que es la contribución a la crítica de la economía política, pero sobre todo el trabajo preparatorio para la publicación de su más importante trabajo, que es El Capital. En vida de Marx se publica solo el primer volumen del Capital en 1867, el volumen 2 estaba terminado de redactar pero sin publicar, y el volumen 3 estaba en redacción, quedó inconcluso en el momento del fallecimiento de Marx. Estos dos últimos los publica Engels. Durante este periodo, entonces, Marx lo que hace es dedicarse a la investigación, también publica en la prensa, también participa activamente en la vida política, a tal punto que en 1864 va a participar en la fundación de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, en la primera internacional que Marx condujo aproximadamente por una década. Esta organización impulsada con miras a reunir representaciones de los trabajadores de todo el mundo en función de poder avanzar en una perspectiva de organización política transformadora, revolucionaria, para poder modificar las condiciones de vida de los trabajadores, para poder terminar, podríamos decir, con la lucha de clases en algún sentido. Bueno, Marx fallece en 1883 en Londres y, como decíamos, deja tras de sí una importante parte de su trabajo que va a terminar de ser publicada a lo largo del siglo XX. Algunos fragmentos se publican sobre el final del siglo XIX, pero fundamentalmente durante el siglo XX. Bueno, vamos a avanzar ahora por un momentito en la presentación de las fuentes teóricas de la filosofía de Marx.
nosotros nos tomamos para esta perspectiva, digamos, que presenta los antecedentes en función de los cuales Marx elabora su propia teoría, de un texto clásico de Lenin, una propuesta de lectura que hace en un texto clásico Lenin. Él ubica tres fuentes fundamentalmente. En primer término, la filosofía alemana dominante en el ámbito académico en el momento en que Marx hace su formación universitaria. Esto es la filosofía idealista de Hegel. En segundo lugar, el pensamiento socialista desarrollado sobre todo en Francia durante el siglo XVIII, fines del XVIII y el XIX. Y en tercer lugar, la economía política inglesa, desarrollada también desde el siglo XVIII y sobre la primera mitad del siglo XIX especialmente. Caracterizamos entonces la primera de esas fuentes al idealismo hegeliano como una filosofía que supone que la historia humana puede ser comprendida a partir del despliegue de lo que Hegel llama el espíritu humano o la idea. Este despliegue, el despliegue de la idea a través de numerosas formas de conciencia, formas religiosas, filosóficas, morales o jurídicas, se va plasmando en diversos modos de organización de la vida colectiva que a su vez van a ser criticadas, generando nuevas formas de conciencia que conducen así a nuevas formas de organización material de la vida colectiva. Este movimiento del espíritu, que se actualiza fuera de sí mismo en una objetivación que materializa la idea, es lo que el pensamiento hegeliano conoce como dialéctica. Marx, formado en la filosofía hegeliana, pero retomando una perspectiva crítica a esta filosofía, sobre todo a partir de los trabajos de Feuerbach, reconoce en el movimiento dialéctico el modo en que se desarrolla la historia humana, pero objeta que esa historia sea la historia del espíritu, que sea el espíritu o la idea lo que se despliega. Más bien lo presenta como la forma material de vida de las comunidades humanas, y esto es lo que a partir del ejercicio de la crítica se va a ir desenvolviendo dialécticamente. Es decir, Marx va a proponer una inversión a la posición hegeliana, presentando un argumento en favor del fundamento materialista del cambio en la historia. Marx inicia su trabajo filosófico, como decíamos, teorizando el fundamento material en el despliegue dialéctico de la historia humana, ya que según su posición teórica, el punto de partida de esa historia es la forma en que los hombres producen y reproducen materialmente su propia existencia. De allí que Marx se va a interesar por los desarrollos de la economía política de su época que, según cree, lo acercan al conocimiento de esa vida material, a la vez que se dedica al estudio exhaustivo de los aportes de la economía política, tanto los de la fisiocracia como los aportes de los liberales ingleses. Durante su permanencia en París va a nutrirse y a afianzar su conocimiento del pensamiento socialista, de los desarrollos del pensamiento socialista. Este pensamiento comienza a desarrollarse en las postrimerías de la Revolución Francesa. Entonces habían surgido pensadores como Babeuf o como Saint-Simon o Fourier, que muy tempranamente señalaron que las transformaciones emancipadoras prometidas en el combate con el antiguo régimen resultarían finalmente en un nuevo modo de opresión para la mayor parte de la sociedad. También, basados en la forma de explotación nueva que visualizan, señalan a la propiedad privada como el elemento clave, como el elemento central para comprender esta nueva forma de organización social, lo que nosotros conocemos como la sociedad burguesa. Del mismo modo que el empresario Robert Owen, que forma parte también de los socialistas, los franceses sostenían la concepción ilustrada de los lazos fraternos entre los hombres, la idea de un lazo moral entre los integrantes del género humano, un lazo que había resultado corrompido por la propiedad, transformando a unos seres humanos en medios para enriquecimiento y disfrute de otros, es decir, un pensamiento que podríamos
señalar, se continúa del pensamiento rusoniano, del lugar correspondiente a la propiedad. Como respuesta a esas formas de opresión surgidas con las revoluciones burguesas, los socialistas utópicos comienzan la crítica de la inmoralidad de la explotación, de la crueldad, de la miseria a la que someten a grandes sectores de población y promueven reformas sociales y mejoras en las condiciones de la vida de los obreros, como las que lleva adelante el mismo Robert Owen en su propia fábrica de New Lanark. Según Fourier había propuesto, eh, no se trataba solo de transformaciones, podríamos decir, reformistas, sino que algunos de los socialistas proponen modificaciones más radicalmente revolucionarias. Fourier, decíamos, había puesto al desnudo la miseria material y moral del mundo burgués y las comparaba con las promesas de los viejos pensadores ilustrados, con su imagen de una sociedad en la que solo reinaría la razón, de una civilización que haría felices a todos los hombres y de una ilimitada perfectibilidad humana. De las aspiraciones entonces de estos socialistas de un proceso revolucionario más radical y profundo, eh, básicamente estas ideas las encontramos en Babeuf o en Fourier, el pensamiento de Marx y de Engels conservan la aspiración a una sociedad de iguales, a la eliminación de la explotación de unos hombres por otros. Pero ambos, tanto Marx como Engels, reprochaban a ese socialismo que ellos nombraron como utópico la falta de un fundamento científico que explicara la forma en que se producía la dominación y la explotación a partir de la propiedad privada. Es por eso que la indagación de Marx sigue el camino de la economía política, porque cree imposible encontrar en ella la explicación de aquello que es objeto de su denuncia. Esos estudios de Marx, fundamentalmente sobre la economía, se extienden más allá de la producción de los liberales, pero es en la obra, es en el trabajo de la teoría del valor generado por Adam Smith y también por David Ricardo, donde Marx encuentra el punto de apoyo de su propio desarrollo teórico. A partir de la teoría del valor trabajo y de la crítica al carácter deshistorizado de los aportes de la economía política, es que Marx desarrolla sus propias nociones, las que les permiten llegar a la pieza clave para la comprensión de la explotación en la sociedad burguesa: la apropiación que realizan los burgueses de la plusvalía generada por los trabajadores. Estas tres, podríamos decir, puntos de apoyo son las fuentes a partir de las cuales entonces Marx va a terminar de desarrollar su proposición teórica. Bueno, finalmente entonces vamos a avanzar en la exposición de algunos ejes centrales para poder acompañar la lectura de la ideología alemana, tanto como del prefacio o el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Marx piensa fundamentalmente, como decíamos, a partir del punto de arranque de la filosofía idealista hegeliana, el problema de cómo concebir la historia del género humano, a partir de qué elementos poder pensar eh, historización o las transformaciones que se han dado en la historia del género humano. Y el punto de partida para Marx, entonces, es la relación del género humano con el mundo que se le presenta enfrente. Este mundo, pensado tanto como el mundo natural como el mundo social. Eh, la primera cuestión, entonces, para Marx es ubicar que el género humano forma parte, en la escala zoológica, podríamos decir, como otras especies animales, de la naturaleza. El género humano no va a poder ser pensado como una excepción por fuera del orden natural. En ese sentido, Marx va a señalar en varios textos que la crítica sobre la base de la cual es posible realizar la toma de posición materialista, que es la que él va a llevar adelante, es la crítica de la religión, es la crítica del cristianismo, sobre todo
la llevada adelante por Feuerbach. Como punto de partida, él dice terminada la crítica de la religión, saldada la crítica de la religión, es decir, saldado el problema de que el género humano constituye una excepción y cae por fuera del orden natural, sería una creación divina. Saldado ese problema, entonces puede empezarse a pensar al género humano en el marco de la naturaleza. La naturaleza aparece entonces para Marx en relación con el género humano, con el ser genérico, como el cuerpo inorgánico del hombre. Esto quiere decir que el género humano está compuesto por individuos que tienen un cuerpo orgánico, es decir, un cuerpo material, concreto, que tiene necesidades para poder subsistir, que para poder subsistir debe satisfacer. ¿Y dónde acude para poder satisfacer esas necesidades? Pues bien, acude a ese cuerpo inorgánico que es la naturaleza. Toma de la naturaleza aquello sin lo cual el cuerpo orgánico no podría subsistir. Respiramos para tener oxígeno, tomamos de la naturaleza para alimentarnos o para abrigarnos, es decir, tenemos un intercambio constante, un intercambio que Marx va a llamar intercambio metabólico constante con la naturaleza. Ahora, esas necesidades promueven en cada uno de los miembros de la especie, podríamos decir, la actividad. Nos mueven a ir sobre la naturaleza para tomar de ella partes que nos permitan satisfacer necesidades. Pero en la naturaleza no necesariamente aquello que necesitamos para poder subsistir disponible del modo en que lo necesitamos. Por lo tanto, los miembros de la especie lo que hacen es desgastar energía contenida en sus cuerpos para apropiarse de esa porción de naturaleza y transformarla en función de darle la forma necesaria para que sirva a mi necesidad, para que sea útil para lo que yo necesito. En este proceso, entonces, de ir sobre la naturaleza, apropiarse de ella, transformarla, podríamos decir, los miembros de la especie entablan una relación a doble vía. Por un lado, entablan relaciones entre ellos, los seres humanos, van sobre la naturaleza en el marco de relaciones que sostienen con otros seres humanos. Relaciones, podríamos decir, familiares, relaciones que tienen que ver con cómo producen, pero relaciones que además están mediadas por los instrumentos en relación con los cuales van a operar sobre la naturaleza. Estos instrumentos, estos medios que usan para transformar la naturaleza o para apropiarse de ella, han variado a lo largo de la historia de un modo muy intenso. Los primeros instrumentos con los que contaron los seres humanos fueron sus propias manos y a partir del uso de sus propias manos van a ir apropiándose de diversos insumos con los cuales generaron medios para producir, generaron otros elementos que posibilitaron esa producción. Podríamos decir, desde las piedras afiladas con las que se hacían las hachas hasta este, la producción automatizada en las empresas contemporáneas, los instrumentos que hemos utilizado para producir han ido cambiando muy intensamente a lo largo de la historia. Y en buena medida, la historia de esta humanidad que produce apropiándose de la naturaleza es también la historia de cómo han variado estas formas de producir, estos instrumentos con los cuales se produce. Al mismo tiempo que varían estos instrumentos, vamos a ver que varían el tipo de relaciones que los hombres establecen, mediadas por esos instrumentos. Y sobre estas relaciones, a las que Marx caracteriza como relaciones sociales de producción, vamos a volver en alguna intervención posterior. Lo que nos interesa señalar es que en el proceso en el cual nos apropiamos de la naturaleza y desgastamos la energía contenida en nuestro propio cuerpo, energía que Marx nombró como fuerza de trabajo, vamos produciendo una objetivación de la energía, es decir, vamos dejando nuestra fuerza de trabajo que estaba depositada en el cuerpo puesta sobre el objeto, dándole forma a esa materia que tomamos de la naturaleza. Este proceso de objetivación que los seres humanos llevan a cabo
al mismo tiempo reflexionando, es decir, poniendo en juego la reproducción de los modos en que ya se venía haciendo esta actividad, con la posibilidad de introducir innovación o creación en ese proceso. Esta objetivación junto con la reflexividad, podríamos decir, es lo que en el modelo teórico marxiano se conoce como praxis. La producción de lo que necesitamos para satisfacer necesidades implica entonces al mismo tiempo un momento de consumo. Nos apropiamos de la naturaleza, la adecuamos a lo que nosotros necesitamos para satisfacer las necesidades, lo consumimos a esos bienes que hemos producido y entonces vuelve la necesidad a relanzar la actividad. Estamos hablando de un círculo en el que constantemente tenemos necesidades que se renuevan. Este círculo constante de renovación de la necesidad es lo que podríamos caracterizar como intercambio metabólico con la naturaleza. Eh, para Marx, la chance de libertad de los seres humanos en el marco de estas constricciones que nos impone la necesidad, tenemos que trabajar para poder satisfacer las necesidades de modo de poder continuar vivos, y esta es una constricción fuerte, es una determinación fuerte sobre nuestra naturaleza como seres humanos. Podríamos decir que esto deja márgenes de libertad acotados a los seres humanos. La libertad Marx la concibe como aquellos momentos en los cuales, una vez satisfecha la necesidad, es decir, una vez que hemos logrado lo que necesitamos para sostener nuestra propia existencia, nos queda tiempo de actividad disponible para producir alguna otra cosa, para producir algo más. En ese sentido, Marx piensa la libertad como libertad de la necesidad, como ser libres de la necesidad en un determinado momento, y por lo tanto aparece como una forma parcial de la libertad que se distingue de la concepción, podríamos decir, de la libertad como autonomía de la acción, en el sentido en que era pensada los liberales en términos políticos. Bueno, hasta acá entonces estos primeros lineamientos y avanzaremos luego en algún otro material de lectura.